Let me start, Professor Marandi, with the latest Permítame empezar, profesor Marandi, con la última publicación en la cuenta social de Donald Trump. Él dice que su defensa aérea habla de Irán, su fuerza aérea, su armada y su liderazgo han desaparecido. Quieren hablar. Él dijo, demasiado tarde. ¿Cuál es su respuesta a eso? ¿Cómo refleja la realidad de lo que está ocurriendo? Bueno, supongo que se ha acabado entonces, Nima, así que no necesitamos continuar la discusión. Es hora de rendirnos, supongo, y simplemente lo terminaré con mi rendición ante las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Pero de nuevo, durante la Guerra de los 12 días, como seguro recordarás, Trump exigió una rendición incondicional. Estaba constantemente publicando sobre cómo podía matar al líder y todo ese tipo de disparates escandalosos. Se jactaba de lo engañosos que eran en la mesa de negociaciones y de lo mal que estaban las cosas del lado iraní. Y luego resultó que, cuando se produjo el alto el fuego, en realidad admitió que Irán había dado una paliza a los israelíes. Y luego, por supuesto, supimos por otras fuentes que los israelíes llevaban días buscando un alto el fuego y Trump estaba intentando conseguirlo por ellos. Así que esa rendición incondicional no salió tan bien. Esta vez pensaron, bueno, Irán no era un castillo de naipes, así que lo que haremos será movilizar todo lo que tengamos. Ya sabes, el Trump contrario a las guerras eternas dijo, movilizaremos todo. Y lo hicieron. Llevaron una enorme cantidad de armas, aviones y barcos a la región y atacaron junto a su compinche, o quizá ellos sean el compinche del régimen israelí. ¿Quién sabe? Pero fracasaron. Y el asesinato del Ayatollah Khamenei, su martirio, indignó a la gente, no solo en Irán, sino en toda la región y más allá. Ahora se ve al Ayatollah Khamenei siendo llorado en lugares que nunca habrías imaginado. En Irak es como en Irán. Hay enormes multitudes en las calles, así que lo que hizo Trump fue llamar a los iraníes a salir a las calles, pero ellos salieron por la razón exactamente opuesta a la que él pedía. Salieron para conmemorar al mártir Ayatollah Khamenei. Salieron para condenar a Estados Unidos. No sé si puedes oír los bombardeos ahora mismo. Salieron para defender la República Islámica y para rechazar el imperio, exigiendo que las Fuerzas Armadas respondieran, y respondieran con fuerza y con más fuerza aún. Esto se debe a que Estados Unidos y Occidente, el Occidente colectivo, nunca entendieron a Irán. Lo observan desde un punto de vista racista y orientalista. Lo ven como un país incapaz de gobernarse a sí mismo, atrasado, impopular, al borde del colapso. Llevan diciendo eso desde hace más de 40 años. Ya lo he dicho antes. En otro programa, he estado haciendo estos programas semanales en Al-Mayadeen llamados Desmitificando Irán. El último que hice, el pasado viernes, trataba sobre cómo la narrativa de que Irán está siempre a punto de derrumbarse se ha mantenido igual durante décadas. Las mismas cosas que hoy dicen el New York Times y el Washington Post se decían en los años 80, en los 90 y a comienzos del nuevo siglo. Podrías tomar esos artículos o esas frases o titulares de entonces y colocarlos en los informes de hoy y no notarías la diferencia. En aquel entonces decían que la gente estaba harta y cansada de la revolución. En los años 90 decían que la generación más joven ya no quería eso, que quería algo diferente, que se estaba gestando una segunda revolución. Siempre es la misma historia. Pero ese Irán en colapso supuestamente lleva colapsando 47 años. Y ahora los estadounidenses están librando una guerra contra el país, junto con el régimen israelí, utilizando todo lo que tienen. Sin embargo, el país sigue firme y resistente. La pasada noche y la anterior hubo enormes concentraciones en todo el país, ya lo sabes, decenas de millones de personas. En Teherán no hubo solo una concentración, hubo varias, por motivos de seguridad, supongo, quizá una veintena. Cada una reunió a decenas, si no cientos de miles de personas, algunas decenas, otras cientos de miles.
Publiqué algunos vídeos de anoche y de la noche anterior en mi canal de Telegram para que la gente pudiera ver cómo se veía Teherán. Otras ciudades, ya sabes, es simplemente demasiado. Pero el caso es que, en algunos casos, si ves los vídeos, los regímenes israelí y estadounidense están bombardeando las ciudades y se ven las defensas antiaéreas en acción y la gente no se mueve. Hombres y mujeres corean consignas diciendo que están preparados para ser mártires. Es increíble. Bueno, para mí es creíble, pero sigue siendo asombroso. Y creo que debería resultar increíble para esos necios de la Casa Blanca y de todo Occidente, y para The Guardian y Breitbart, que vienen a hacer más o menos lo mismo cuando se trata del imperialismo, del imperio y de Irán en particular. Así que por un lado, con el martirio del Ayatollah Khamenei, hicieron que Irán fuera más resistente. Hicieron que los iraníes estuvieran más unidos. Han provocado indignación en toda la región. Han hecho que la comunidad internacional mire a Estados Unidos con asco. Y al mismo tiempo, fueron y asesinaron a unos 175 niños y a 10 o 20 profesores, casi simultáneamente, en Minam. Y los medios occidentales, la BBC, la CNN, simplemente lo ignoran. Todos ellos. Porque para ellos, los niños iraníes no valen nada. Eso ha tenido un gran efecto en la pequeña minoría de personas que estaban en las calles con los alborotadores. Esos jóvenes que fueron engañados tontamente para creer en las narrativas occidentales. Están viendo con sus propios ojos que Irán estaba negociando. El ministro de Asuntos Exteriores de Omán dijo que se habían logrado avances significativos. Y entonces fueron y asesinaron al líder. Y entonces estos jóvenes vieron que el líder no estaba dispuesto a abandonar su casa ni su oficina, porque decía que muchos iraníes que luchan no tienen a dónde ir, así que él tampoco se marcharía. Esa es la persona que dirige nuestro país. La persona que, gracias a su brillantez, creó un programa militar que costó mucho menos que los gastos militares de los países vecinos, pero fue mucho más eficaz. Ciudades subterráneas de drones y misiles, y tecnología autóctona para que los estadounidenses, el régimen de Washington y el régimen sionista no puedan destruir esas instalaciones. La mayoría de ellas siguen intactas, ni siquiera se han utilizado todavía. La mayoría de las bases subterráneas no han estado operativas, están esperando órdenes. Así que más o menos, las bases que se usaron durante la guerra anterior se están utilizando ahora, junto con algunas de las bases del sur orientadas hacia el Golfo Pérsico. Y están rechazando al enemigo. Así que Trump ha unido a los iraníes más que antes, ha unido a los aliados de Irán más que antes, y ha provocado indignación en toda la región y más allá como nunca antes. Y militarmente, a pesar del comportamiento feo y brutal de Estados Unidos, bombardeando hospitales, bombardeando escuelas, bombardeando radio y televisión, anoche estuve en la televisión iraní hasta las 12 de la noche en un programa iraní. Una hora después, cuando llegué a casa, bombardearon la IRIV. Bombardearon el complejo de la televisión iraní. Y la noche anterior también lo bombardearon, porque fui a ese canal de televisión, al edificio anterior, y no sabía que había sido bombardeado. Me lo contaron y vi el edificio dañado. Y dijeron que lo habían trasladado a otro lugar, así que fui allí anoche. Y luego, como dije, una hora después bombardearon la radio. ¿Condenan los periodistas occidentales, esos mercenarios de la clase Epstein, el bombardeo de la radio y la televisión nacionales? ¿Y qué pasa con los 260 periodistas palestinos que fueron masacrados durante el genocidio en curso en Gaza? No les importó. Y por supuesto, los muchos periodistas en Líbano que han sido asesinados. Mientras hablamos, el régimen israelí está masacrando a civiles en Líbano, como antes. Y una vez más, los periodistas y los regímenes occidentales miran hacia otro lado, porque permiten que el régimen israelí se salga con la suya en todo. Así que, militarmente, Irán ha estado, nos están haciendo daño.
they're hurting us, they're killing people, they carry out Están matando a gente. Llevan a cabo ataques de doble impacto. Uno de nuestros, en realidad, un conocido de ambos, te lo contaré después del programa, fue testigo de un ataque de doble impacto en el que bombardearon la Plaza Ferdowsi. Y luego, cuando la gente se reunió para sacar a otros de entre los escombros, la bombardearon de nuevo. Estos son los monstruos con los que estamos tratando. No pueden destruir las ciudades subterráneas. No pueden hacer nada contra las capacidades militares de Irán. Así que se desquitan con mujeres y niños, con gente corriente. Esta es la esencia de esta coalición Epstein, de este ejército Epstein, o de estos dos ejércitos Epstein, que descargan su rabia contra los iraníes de a pie porque fracasaron en el campo de batalla. Creo que uno de los indicios de que están atacando infraestructuras civiles y viviendas es que ya no tienen la misma inteligencia que antes de la guerra de 12 días. Esa red de espías fue destruida por la inteligencia iraní y parece que simplemente ya no la tienen, igual que en Yemen, donde se quedaron sin opciones, sin objetivos. Por eso empezaron a atacar concentraciones de personas. Si recuerdas, durante aquella época, sí, atacaron a civiles, mataron a civiles, y Donald Trump se jactaba de ello en sus redes sociales. Están haciendo lo mismo ahora. ¿Es así? Tú vives en Teherán. Estás viendo los objetivos en este momento. ¿Dónde están atacando? Bueno, en el caso de Yemen, tienes toda la razón. Hubo una reunión, estaban sentados en círculo como parte de su ceremonia tradicional y los bombardearon. Si fue intencionado o no, no tengo forma de saberlo, pero nunca mostraron vergüenza ni remordimiento por ello. Nadie en Occidente se disculpó por la masacre de esas niñas y esos niños en aquella escuela primaria. Nadie. Los medios occidentales, la BBC, la CNN, ninguno de ellos se preocupó. Y eso dice mucho sobre el non. Nuestros iraníes, especialmente a los coetiníes, que fueron engañados por el imperio persa de Occidente. ¿Quiénes son, en realidad? Ahora ven la realidad. Pero creo que tienes toda la razón. Sus redes de inteligencia han sido destruidas. La última vez vimos que las defensas aéreas de Irán tuvieron muchas más dificultades esta vez. Han estado derribando drones por todas partes, y los aviones estadounidenses e israelíes están lanzando misiles desde lejos, aunque la fuerza es mucho mayor que durante la guerra de 12 días. La presencia estadounidense es mucho mayor que toda la capacidad militar israelí, pero no les importa. Estoy seguro de que sabían que estaban bombardeando hospitales. Estoy seguro de que sabían que estaban bombardeando una escuela. ¿Cómo podrían no saberlo? Puedes verlo en Google Maps. No es que sea algo evidente. O toma el Hospital Gandhi en Teherán, que fue bombardeado. Alcanzaron la unidad de fecundación in vitro. Así que las mujeres que llevaban años intentando tener hijos, ¿ahora qué van a hacer? Atacaron el departamento de neonatos. Atacaron un hospital en el sur, uno cerca de la frontera iraquí, en Juzestán. Bombardearon varios hospitales. ¿Es eso una coincidencia? No, por supuesto que no. Así son estas personas, tanto el régimen estadounidense como el régimen israelí. Los israelíes, todos recordamos lo que hicieron con cada hospital. Al principio, los medios occidentales intentaban justificarles y actuaban como sus apologistas. Pero luego, cuando destruyeron hospital tras hospital, en lugar de intentar justificarlo, simplemente lo ignoraron. ¿Recuerdas cuando desconectaron los enchufes de esas incubadoras los israelíes y dejaron morir a los bebés que estaban en ellas? ¿Pensarías que todo Occidente habría sancionado al régimen israelí? No, por supuesto que no. Se ven a sí mismos como la raza superior. Y eso es lo que hacen. Violan niños, matan niños y ahora bombardean niños. Así que no creo que esto se deba a una falta de inteligencia. Simplemente ya no tienen la inteligencia que tenían antes. Tienes toda la razón. They don't have the intelligence that they had before. You're absolutely correct. They won the
Querían que los ataques mataran a altos mandos militares, pero en gran medida fracasaron. El líder, asesinarlo no fue ningún golpe de inteligencia, estaba en su despacho, en su residencia. Su esposa fue asesinada, su nieta fue asesinada, su yerno fue asesinado. No había ningún secreto ahí. Pero ya sabes, los estadounidenses siempre fingen ser mucho más capaces que el régimen, quiero decir, mucho más eficientes y eficaces. Y los sionistas son iguales, eso es lo que realmente son. Pero ahora, después de varios días de combates, vemos que los iraníes están golpeando con mucha fuerza, y aún ni siquiera han usado sus misiles más nuevos. Básicamente están utilizando los más antiguos. Nima al-Khorshid, los iraníes están utilizando misiles de hace 20 años y están atravesando las defensas. Están usando, no lo sé, quizá de hace 15 años. No estoy seguro exactamente sobre los drones, pero probablemente sean igual de antiguos y están atacando objetivos y activos estadounidenses en la región del Golfo Pérsico. Y no pueden detenerlos, sus defensas no están funcionando. Y los iraníes aún no han utilizado su tecnología más reciente y avanzada. Así que todo esto está yendo mal para Estados Unidos. Y los iraníes no buscan un alto el fuego, no están interesados en negociaciones, están decididos a infligir una derrota estratégica al enemigo para que esto no vuelva a ocurrir. Los iraníes no están interesados en un alto el fuego en el que los estadounidenses y el régimen de Epstein puedan reagruparse y más tarde llevar a cabo otro ataque. Eso no va a suceder. Así que Irán va a castigar a los estadounidenses, a los israelíes y de forma indirecta a estos regímenes árabes. Irán no los está atacando directamente, pero al golpear los activos estadounidenses, estos regímenes están empezando por fin a darse cuenta de lo débiles, vulnerables y vacíos que son. Y por supuesto, Irán controla el estrecho de Hormuz. Lo han mantenido cerrado. Los barcos y petroleros que obedecen las órdenes iraníes no han sido tocados, pero no están dejando pasar el petróleo. Y varios de los petroleros que intentaron cruzar bajo órdenes estadounidenses fueron atacados. Así que Irán está haciendo subir el precio del petróleo, el precio de la gasolina, para aumentar la presión sobre Trump y poner fin a esto. Y por supuesto, Irán está infligiendo un dolor severo. Irán también está siendo golpeado. Como dije, la gente está siendo asesinada, la gente está siendo ejecutada. Estos son días dolorosos para nosotros. Pero no fuimos nosotros quienes empezamos esta guerra. Fueron ellos. Y para nosotros, esta es una guerra existencial. Para ellos, fue una guerra de elección, emprendida por el motivo de, Rubio básicamente lo admitió, que esto se hizo por Israel. Así que el pueblo estadounidense está haciendo sacrificios, están perdiendo dinero, sus ciudadanos están siendo asesinados y el precio de la energía está subiendo. Todo por el bien de un movimiento genocida que cuenta con el apoyo del Senado, la Cámara y los demás partidarios de Israel que controlan Washington. Donald Trump dijo que le sorprenden los ataques contra los estados árabes del Golfo Pérsico. Tú y yo llevamos hablando de esto más de un año, y tú advertías a Estados Unidos de que si atacaban a Irán, Irán golpearía a esos estados árabes del Golfo Pérsico. Entonces, ¿crees que de algún modo está intentando decir que, porque al fin y al cabo, sabemos lo importantes que son esas bases para Estados Unidos, para el sistema de defensa aérea de Israel, ya que reciben muchas señales de radar de las bases estadounidenses en el Golfo Pérsico para rastrear los misiles iraníes? ¿Cómo puede decir eso? Los estados árabes ahora sienten que Estados Unidos los ha dejado sin apoyo, sin esperanza. ¿Cuál es tu interpretación de eso? What is your understanding of that? Creo que Trump se ha rodeado de necios y de personas que anteponen los intereses de Israel a los de Estados Unidos. Para ellos, los intereses de Israel van primero y Estados Unidos puede hacer sacrificios por Israel. Según su punto de vista, eso está bien, pero también es soberbia, arrogancia y racismo,
Se imaginan invencibles y ven a los iraníes como esos orientales incapaces de luchar, fácilmente intimidados. Recuerdo que Piers Morgan me dijo una vez, cuando advertí que esto ocurriría, lo tomó como pura palabrería. No van a hacer nada. Esa es la arrogancia. Y ahora están aprendiendo por las malas. Now they're finding out the hard way. Why in the world should he be surprised? They have bases. ¿Por qué demonios debería sorprenderse? Tienen bases en cada uno de estos países. Estas bases se están utilizando para conspirar contra Irán, ya sea en Qatar, los Emiratos, Bahrein, Arabia Saudí, Omán o Kuwait, y por supuesto, Jordania, y por supuesto Turquía. Las bases estadounidenses en Turquía se están utilizando contra Irán. Los aviones AWACS de la OTAN que sobrevuelan Turquía se están utilizando contra Irán. Todos estos regímenes, a pesar de que pasó están a bordo estadounidense ante el régimen israelí, dijo que si Israel se apodera de toda la región, no pasa nada. Siguen cooperando con imperios contra Irán. Cooperating with the empire against Iran. And they all know that if Iran falls, and it will not fall. Y todos saben que si Irán cae y no caerá, todos ellos, desde Erdogan hasta esos regímenes del Golfo Pérsico, quedarán desnudos frente al enemigo, cada uno de ellos. Pero Irán no caerá. Irán ganará esta guerra. Irán impondrá una derrota estratégica a Estados Unidos, sin lugar a dudas. Ya está colapsando esa imagen del superpoder estadounidense invencible. El hecho es que Irán está atacando una y otra vez objetivos estadounidenses en esos países. Y no se trata solo de bases. Los estadounidenses han creado una enorme infraestructura en todo el Golfo Pérsico. Es como si fueran los dueños de esos países. Bueno, lo son. Los poseen. Están utilizando hoteles, tienen todo tipo de infraestructuras. They're using hotels. They have all sorts of infrastructure. They can do whatever they want. And so, but the Iranians are saying, Pueden hacer lo que quieran, pero los iraníes están diciendo, donde quiera que estéis, donde quiera que tengáis intereses, donde quiera que tengáis activos, los atacaremos. Y Trump, ¿por qué iba a sorprenderse? Está bombardeando hospitales, está bombardeando escuelas, bombardeó la casa del líder y su oficina. Entonces, ¿de qué tiene que quejarse? Están bombardeando hospitales y toda la infraestructura pública del país porque quieren destrozar el tejido social de Irán. Es siniestro desde este régimen. Es la razón lo hacen por fracasaron en el Teherán. Fracasaron al intentar eliminar la capacidad militar de Irán, pero no va a funcionar. but it's not going to work. And the longer this war lasts, the worse it's going to be for the United Y cuanto más dure esta guerra, peor será para Estados Unidos. Esto va a ser un punto de inflexión. El imperio estadounidense en el futuro no podrá volver a mostrar su fuerza como lo hizo en el pasado, porque recibirá una paliza de Irán. El precio será alto. La gente morirá. De vez en cuando se oyen explosiones. Están asesinando a personas en Teherán y luego llevan a cabo ataques de doble impacto para matar a los equipos de emergencia. El precio será alto, pero no tenemos otra opción. Tenemos que derrotarlos. Y creo que, con los problemas económicos en casa y las profundas divisiones en la sociedad estadounidense, va a ser muy difícil para Trump mantener esta guerra. It's going to be very difficult for Trump to sustain this war.